Vamos a entonces escuchar la lectura de esta mañana, que está en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. I vosaltres éreu morts en les ofenses i els pecats en què abans veu caminar, segons el corrent d'aquest món, segons el príncep de la potestat de l'aire, l'esperit que ara actua en els fills de desobediència, entre els quals també tots nosaltres vam viure abans en els desitjos de la nostra carn, fent els propòsits de la carn i dels pensaments, i érem, per naturalesa, fills d'ira igual com els altres. Pues Eva, si pots pregar. Senyor, et donem moltes gràcies per aquest lloc d'adoració, per la teva presència, i ara, Senyor, et demanem per aquesta predicació que la teva paraula ens arribi a la ment i al cor i ens faci transformar les nostres vides i sigui de benedicció per nosaltres. T'ho demanem en nom de Jesucrist. Amén. Amén. El tema de esta mañana es separación de Dios, el mayor problema del ser humano. La alcaldesa de Vilanova escribía en el programa de las fiestas de carnaval lo siguiente. El carnaval, bueno, está en catalán, lo he traducido así para que lo podáis entender todos. Dice así: el carnaval es innato a los humanos desde tiempos inmemoriales, aunque haya tenido otros nombres. Las personas necesitamos un tiempo para dejarnos llevar y romper las rutinas, dar la vuelta al orden de las cosas, hablar a lo bruto, elevar el desenfreno y enaltecer la mascarada. Es necesario dar salida a las pasiones y arrebatos para que no queden encapsulados. Es necesario abrir las ventanas para que corra el aire y es necesario atender a los contrastes vitales, luz y oscuridad, orden y caos, juicio y desenfreno. Uno no puede existir sin el otro. El carnaval es imprescindible en nuestras vidas. Bueno, primero decir que no tenemos nada en contra de nuestra alcaldesa y si alguna vez, por lo que sea, ella ve este vídeo, senyora Arnau, està vostè més que convidada a estar amb nosaltres i donem les gràcies per la seva feina i també preguem per vostè perquè el Senyor l'ajudi a la seva feina. Ya os digo, no sé si lo verá alguna vez, pero decir eso, no tenemos nada en contra de nuestra alcaldesa, pero estas palabras que hemos leído nos sirven como punto de partida para el sermón de esta mañana. ¿Estáis de acuerdo en lo que dice? ¿Qué pensáis? ¿Creéis que tiene razón? ¿Es cierto que hay algo innato en el ser humano que lo empuja hacia el desorden y hacia el desenfreno? ¿Es la solución a esto dejarnos llevar por un tiempo, dar salida a estas pasiones de una forma temporal para que no se queden encapsuladas? No sé si conocéis todos el lema típico de carnaval en catalán que diu per carnaval tot s'hi val, ¿no? Y hasta ahora, más o menos, siempre se decía per carnaval tot s'hi val. Pero si os fijáis últimamente, estos años ya están diciendo, bueno, per carnaval tot s'hi val, pero con respeto, pero le añaden una coletilla, ¿verdad? Incluso en el programa de este año, la Asociación de Carnaval de no sé dónde dice, per carnaval tot no s'hi val, o sea, por carnaval no vale todo. La pregunta es, ¿por qué tienen que añadir esta coletilla? ¿Por qué es necesario especificar que no todo vale? Bueno, después de varias semanas ya hemos acabado el capítulo 1 de Efesios y hemos aprendido muchísimas cosas, ¿verdad? Hemos sido maravillados con las grandes promesas que Dios nos ha hecho y con las tremendas realidades de nuestra unidad con Dios. Y es como si hubiéramos visto un cielo estrellado, ¿verdad? En Barcelona yo no veía ese cielo ni de broma. Aquí se puede ver un poquito mejor, ¿verdad? Donde no hay contaminación podemos ver un cielo estrellado bien bonito y es un poco lo que hemos visto en Efesios 1, un cielo
bonito, precioso, lleno de verdades que nos alegran, nos llenan de gozo, ¿no? Hemos sido sellados con el Espíritu, adoptados como hijos, hemos sido escogidos en amor, creados para la alabanza de la gloria de Dios. Y llegados al capítulo 2, es como si cogiéramos ahora un telescopio y nos centráramos en una constelación específica, que es la constelación de nuestra salvación. Y vamos a examinarla con mayor detenimiento. Lo que vamos a ver en este capítulo 2 son algunas verdades de las verdades más claras en cuanto a nuestra salvación. Unas verdades que, por ejemplo, de los principios de la Reforma, recordáis que eran sola gracia, sola fe, solo Cristo, sola Escritura y solo a Dios la gloria, ¿verdad? Pues en Efesios 2 casi que encontramos, menos sola Escritura, las otras 4 las encontramos. Así que durante estas semanas vamos a estar viendo estas verdades. Sin embargo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, para apreciar bien el brillo de estas estrellas, de este cielo tan bonito que Dios nos regala, es necesario tener de fondo un telón oscuro, ¿verdad? De día, ¿quién ve las estrellas? De día no se ven. Bueno, el sol es una estrella, vale, pero las estrellas que decimos nosotros, de día no se ven, ¿verdad? Por el sol. Necesitamos la oscuridad de la noche para apreciar esas estrellas. Los primeros versículos de Efesios 2, los versículos del 1 al 3, lo que van a hacer es pintar de negro ese telón de fondo para que luego podamos entender bien esas estrellas, esa belleza y esa iluminación que el Evangelio nos trae. Bueno, hoy vamos a luchar contra el ruido de fondo, pero no pasa nada. Si alguien no oye bien, esto queda grabado y luego durante la semana os lo ponéis y lo vais viendo, ¿de acuerdo? Bueno, hoy tengo la difícil tarea de presentaros estos 3 versículos en Efesios, que es un pasaje en el cual vamos a reflexionar sobre la condición del ser humano y su separación de Dios por naturaleza. Este año estamos buscando, ¿no?, unidad con Dios, unidad con su Iglesia, pero para ello tenemos que darnos cuenta, en primer lugar, de cuál era nuestro estado y cómo era nuestra separación de Dios. Así que nos vamos a fijar en el mayor problema del ser humano, que es la separación de Dios. Y vamos a ver 3 aspectos de esta separación de Dios. Vamos a ver, en primer lugar, cómo la separación de Dios es un problema espiritual. Después vamos a ver cómo es un problema universal y después veremos que es un problema radical. Esto está mal porque lo he cambiado a última hora. El segundo punto lo he cambiado, pero no pasa nada, ya lo entenderéis. Primero vemos la dimensión del problema. Vemos la separación de Dios como un problema espiritual. Leemos los versículos 1 y 2. Dice: Y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los que anduvisteis en otro tiempo según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora mismo está energizando en los hijos de la desobediencia. Lo leo de la Biblia textual. Bueno, Pablo empieza definiendo el problema. Dice: vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados. En el tercer punto explicaremos más sobre esto, pero vale la pena decir o ver, apreciar el contraste, ¿verdad?, fuerte entre todo lo que nos ha dicho en el capítulo 1, todas esas verdades maravillosas, y el principio de este capítulo. Vosotros estabais muertos en delitos y pecados. De las gloriosas riquezas, ahí estábamos flotando en el aire, estábamos disfrutando de todo lo que nos está diciendo, y aquí nos baja para abajo, a lo más bajo de todo. El texto sigue y a continuación observamos que existe un problema en el mundo, una tendencia que lleva al ser humano a actuar de forma negativa y pecaminosa. Varias versiones traducen tendencia, corriente, camino, condición.
literalmente es como el siglo de este mundo, pero si decimos el siglo de este mundo no entendemos bien qué significa, ¿verdad? Lo que Pablo está intentando decir es como que en el mundo hay una corriente, una tendencia que nos empuja a estar separados de Dios. Ahora, ¿de dónde viene este problema? Bueno, si seguimos leyendo el versículo 2 nos damos cuenta que se trata de un problema espiritual. También podríamos decir de un problema invisible, algo que no apreciamos directamente con nuestros ojos, pero que sin duda tiene efecto en la vida del mundo. La Reina Valera dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta corriente del mundo, esta tendencia del mundo, Pablo la identifica o la asocia al príncipe de la potestad del aire. ¿A quién es este príncipe de la potestad del aire? ¿A alguien se le ocurre? Satanás. Jesús pensaba que alguien me iba a señalar a mí. No. Es Satanás, es el enemigo, ¿verdad? Jesús mismo se refiere a él diciendo también el príncipe de este mundo. El apóstol Juan le llama... O el apóstol Juan, en 1 de Juan 5:19, dice que todo el mundo yace bajo el maligno. Bueno, todos estos versículos nos están diciendo que en cuanto a la separación con Dios, hay una dimensión del problema que está relacionada con seres espirituales, que nosotros no podemos ver, que son invisibles, pero que son reales. Y de alguna manera el enemigo, Satanás, gobierna en este mundo. Por supuesto, él solo puede hacer lo que Dios le permite, porque Dios está por encima de él está por debajo y él hace lo que Dios le deja hacer, ¿verdad? Pero de alguna manera la Escritura misma nos dice, bueno, Satanás gobierna en el mundo, Satanás está suelto, Satanás va haciendo un poco lo que él quiere. En el mismo versículo se nos dice que ese espíritu que opera, refiriéndose al príncipe de la potestad del mundo, opera ahora también en los hijos de desobediencia. Otras versiones dicen que ese espíritu actúa, que ese espíritu energiza, de la palabra energía, se entiende, ¿no? Da energía, opera en los hijos de desobediencia. Si vamos para atrás en la carta, ya hemos visto este verbo en algunas veces, refiriéndose como al mismo poder que energizó a Cristo, que le levantó de los muertos, ahora energiza a nuestras vidas. O sea, a los hijos de Dios opera en ellos o están energizados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y aquí en el capítulo 2 Pablo dice que los hijos de desobediencia pues están bajo la influencia del maligno, están siendo energizados por él. Ahora, ¿qué es lo que no estamos diciendo? No estamos diciendo que todo el mundo está poseído por un demonio. Eso está claro, ¿verdad? Esto es lo que este texto está enseñando. Lo que sí está enseñando es que el enemigo, Satanás, tiene influencia en todo el mundo, en los hijos de desobediencia. ¿Qué implica esto entonces? Bueno, pues cuando tratamos con aquellos que no han creído en Jesús, estamos tratando con personas que todavía están bajo la influencia del maligno, ¿verdad? Insistimos, que no quiero que nadie se vaya con la idea de que los que no son creyentes están poseídos. No estamos diciendo eso. Pero el enemigo, Satanás, a través de sus ángeles, a través de sus demonios, influye en la corriente, en la tendencia de este mundo que nos separa de Dios. Es duro pensarlo, ¿verdad? Que los que más queremos, nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de clase, están siendo influenciados por el maligno, por Satanás. Esta verdad nos tiene que llevar, por un lado, a tener más compasión y paciencia con aquellos que nos rodean y que no creen en Jesús. Estos versículos no están quitándole responsabilidad.
¿de acuerdo? Aquí nadie está diciendo, como estás influenciado por el enemigo, pues tú ya no tienes culpa de nada. Eso es completamente ajeno a la Escritura. Pero sí que tenemos que reconocer que el enemigo opera, actúa, influye en el mundo que nos rodea. Por tanto, si esto es verdad, tengamos más paciencia por nuestro entorno, tengamos más compasión, tengamos más misericordia. Luchemos, no con, quizá a veces intentamos convencer a la gente con lógica pura y dura, ¿no? Y no entendemos que están bajo una influencia mayor que la lógica, ¿verdad? Porque estoy seguro que más o menos todos tenéis conocidos a los que les has explicado el Evangelio claramente y su experiencia de vida lo corrobora y dice, es que solo te falta entregarte a Jesús, ya ves que todo cuadra, y aún así no dan el paso, no siguen, no entienden, pues porque de alguna manera están velados, ¿no? Pablo en 2 de Corintios 4 dice que, pero si nuestro Evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Dios, el cual es la imagen de Dios. Perdón, el Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta influencia, de alguna manera, vela, de alguna manera pone una venda en las personas y no pueden llegar a entender el Evangelio. Así que estamos, por un lado, ante un problema invisible, un problema espiritual, así que, por tanto, respondamos con estrategias espirituales también. Sobre todo, oremos. Orar es nuestro principal arma, ¿verdad? Orar por aquellos que todavía no creen. Seguimos adelante con el texto de esta mañana y, en segundo lugar, observamos el alcance de este problema. La separación de Dios es un problema universal, un problema que afecta a todos. La primera parte del versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros en ese entonces éramos conducidos por los deseos apasionados de nuestra carne, poniendo por obra las tendencias de la carne y de los pensamientos. Bueno, en este segundo punto lo que vemos es que la separación de Dios es un problema que afecta a todo ser humano por igual, a todos. Habréis notado que desde el capítulo 1 y el 2, Pablo va hablando de nosotros, vosotros, nosotros, vosotros. No sé si lo habéis notado, yo os lo digo ahora. Si repasáis otra vez, veréis que Pablo está constantemente hablando de vosotros y de nosotros, y va entremezclando las dos cosas. Esto probablemente es porque se está refiriendo gentiles y judíos. Cuando habla de vosotros, está refiriéndose a gentiles. Cuando habla de nosotros, Pablo está hablando de los judíos. Tenemos que entender que en esa época la distinción entre judíos y gentiles era mucho más clara. Hoy, no sé si hay algún judío en la sala, parece que no, aquí todos somos gentiles. Pero en esa época la distinción entre estos dos grupos era muy clara y afectaba a la Iglesia, afectaba a la forma en la que hacían las cosas. Entonces Pablo, de alguna manera, está cogiendo a unos, cogiendo a otros y haciéndoles entender que al final estamos todos juntos, perdidos delante del Señor. Sí que es verdad que en esa época los gentiles quizá eran aquellos que parecían más carnales, en el sentido de más entregados, ¿no?, a las pasiones de este mundo. Los gentiles eran los que se emborrachaban, los que se iban con las prostitutas, los que la liaban en las ciudades, tenían templos, tenían ídolos. En cambio, los judíos eran temerosos de Dios, seguían la ley, tenían reverencia por las cosas del Señor, leían su palabra. Claro, así de primeras, si comparabas los dos grupos, decías, bueno, los judíos son mejor, ¿no?, que los gentiles. Eso nos parece a nosotros. Pero Pablo aquí está diciendo, no. Todos nosotros en ese entonces éramos conducidos por los deseos apasionados
de nuestra carne. Ya no dice vosotros, los gentiles, erais los que estabais allí dándoos a la mala vida. Dice nosotros, todos nosotros, estábamos conducidos por esos deseos. Para evitar que los judíos se sintieran más santitos que los gentiles, o para evitar quizá que los gentiles pensaran, no, es que me tengo que hacer judío para que el Señor me acepte. Pablo les recuerda que absolutamente todos están bajo el pecado y que todos por igual necesitan la gracia de Dios. Aunque externamente unos podían parecer más santos o estar más cerca de Dios, lo cierto es que todos estaban separados de Dios por su pecado. Si nos vamos ahora a la actualidad, nos damos cuenta que tenemos que seguir predicando el mismo mensaje, ¿verdad? Quizá ya no tanto por la distinción judíos-gentiles, pero si tú vas a la calle, ¿cuánta gente existe que piensa que algún día estará en el cielo porque son buenas personas o porque no son tan malos como otros, ¿verdad? Hoy existe la justificación por comparación. No, yo iré al cielo porque no soy como ese, ¿verdad? Muchos piensan, no, es que yo no robo, yo no mato, yo no soy un violador, yo pues no soy un político corrupto. Y piensan que como no son tan malos como esos, entonces Dios ya, pues ven, tú no eres tan malo, ven para aquí. Nos parece tonto a nosotros, pero eso está en la mente de muchas personas, ¿verdad? El problema de estas personas y de esta tendencia es que se están comparando con la persona equivocada, ¿verdad? Porque están mirando a lo peor que encuentran y dicen, yo no soy como ese, entonces estoy más cerca de Dios. Lo que no entienden es que se tienen que comparar ¿con quién? Con Jesús, con Dios mismo, ¿verdad? Claro, si miran por ahí siempre saldrán bien parados, pero si miran a Dios y miran a Jesús, ¿cómo salimos todos en la comparación? No llegamos, no damos la talla, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que entender este mundo? ¿Qué tiene que entender la gente que no cree? Que todos estamos separados de Dios por el pecado. No importa la imagen externa que demos, no importa si no hemos matado a nadie. Nuestro pecado nos separa completamente de Dios. Y eso es una realidad terrible. Claro, esto no nos lo inventamos, obviamente el resto de la Escritura lo confirma. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. ¿Cuántos hay? No hay uno solo, ni siquiera uno, ¿verdad? Todos se han desviado, todos nos hemos desviado y como consecuencia todos estamos separados de Dios. Así que no importa cuán buena parezca una persona en el exterior, no importa si hace muchas buenas obras, si es muy maja, si no mata a nadie, lo que nos dice el Señor en su palabra es que si alguien no se ha arrepentido de sus pecados y no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, esa persona está separada de Dios y su pecado es un muro impenetrable. Vemos entonces que la separación de Dios es un problema universal, un problema que afecta a todos. Así que si estás en esta mañana aquí y todavía no te has arrepentido de tus pecados y todavía no te has entregado al Señor Jesús, pues no tardes. No importa lo joven que seas, no importa lo mayor que seas. Dios no te va a aceptar por tus buenas obras. Dios no te va a aceptar porque no eres tan malo como otro. Dios solo te acepta por el sacrificio de su Hijo Jesús. Por otro lado, si somos creyentes, vayamos con cuidado de no creernos mejor que nadie, ¿verdad? En un fin de semana como este es fácil caer en la tentación de pensar, ay Señor, yo es que no soy como esos, yo sí que me merezco un poco más la salvación, ¿verdad? Yo no me entrego ahí a las borracheras, no me acuesto con el primero que me encuentro, yo no voy haciendo pis por la calle y estas cosas. Yo no soy como ellos. Tenemos que ir con cuidado,
porque podemos caer fácilmente en esa forma de pensar. Y lo que nos dice la Biblia, no, tú también estabas perdido, tú también merecías la muerte eterna, ¿verdad? Así que en estos momentos, más que nunca, centrémonos en el Señor y pensemos, estamos aquí por su gracia, no porque nosotros lo merezcamos. Todos estábamos separados de Dios por igual. En tercer lugar, vemos la profundidad del problema de la separación de Dios. Esta separación es un problema radical, un problema profundo. Dice en la parte final del versículo 3 que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Otra vez este versículo está haciendo referencia, ¿verdad?, a la universalidad del problema, porque dice que éramos hijos de ira igual que los demás. O sea, nos repite la misma idea que antes, pero aquí está diciendo algo más grande todavía y más problemático, que dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Bueno, ¿qué significa esto de ser hijos de ira? ¿A alguien le viene alguna idea a la mente? Hijos de ira. Bueno, no es que nadie se llame Ira, obviamente, ¿verdad? Y tenga hijos. En verdad no es muy complicada esta idea. Cuando hablamos de que somos hijos de ira, lo que estamos diciendo es que todos merecemos la ira de Dios, ¿verdad? Todos merecemos la ira de Dios. Claro, si como acabamos de decir, todos somos pecadores, entonces, obviamente, todos merecemos recibir la ira de Dios. Todos hemos pecado contra un Dios que es perfecto, contra un Dios que es santo, y por tanto todos merecemos recibir el castigo de nuestro pecado. Esta frase es fácil, somos hijos de ira. Lo que puede ser más polémico, especialmente para el mundo que nos rodea, es el hecho de que Pablo está diciendo de que somos hijos de ira por naturaleza. Hijos de ira por naturaleza. Es decir, todos merecemos la ira de Dios por naturaleza. Un poco rara esta idea, ¿no? O quizá no nos gusta mucho escucharla. Aquí nos metemos en lo que teológicamente se conoce como la doctrina del pecado original, ¿no?, y sus consecuencias para la raza humana. Y tranquilos que no la vamos a desarrollar completamente, pero sí que vamos a ver algunas cuestiones claves en cuanto a esto, de que somos hijos de ira por naturaleza. Bueno, si hablamos de la naturaleza del ser humano, ¿a dónde tenemos que ir para entenderla? Tenemos que ir al principio, ¿verdad? Al diseño de Dios, a cómo Dios nos hizo. En Génesis, ¿qué capítulo? Capítulo 1, ¿verdad? Esa es fácil. ¿Qué versículo nos habla en la naturaleza del ser humano? El versículo 27, 26-27. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Versículo 27 de Génesis 1 dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del ser humano es que el ser humano, todo ser humano, es valioso por naturaleza. Todo ser humano es valioso por naturaleza. Por eso, como creyentes, nos oponemos, por ejemplo, al aborto, a la eutanasia y a todo aquello que atente contra la vida del ser humano, porque todo ser humano es valioso, porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Esto no es que los más guapos sean más parecidos a Dios y los que somos menos afortunados, no, ¿verdad? La imagen y semejanza de Dios es difícil de definir, no vamos a entrar en ello, pero lo que tenemos que tener claro es que la imagen y semejanza de Dios es la que da valor
al ser humano y a todo ser humano por igual, no importa si es una célula que tiene 5 segundos o es una persona que tiene 110 años. Todos tienen el mismo valor para Dios. Todo ser humano es igual de valioso para el Señor. ¿Qué ocurre entonces? Si somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, ¿cómo ahora Pablo nos puede describir como hijos de ira? ¿Qué ha pasado aquí en medio? Algo ha pasado, ¿verdad? ¿Dónde está lo que ha pasado? En Génesis capítulo 3, ¿verdad? Si seguimos leyendo en Génesis vamos a ver que el ser humano cae, el ser humano peca contra Dios. Dios lo pone en el Edén, Dios lo pone en un lugar perfecto, Dios lo crea bueno al ser humano y aún así el ser humano cae en pecado. El ser humano no era hijo de ira, era hijo de Dios por naturaleza, pero desde el momento en que Adán y Eva pecan, algo se rompe dentro nuestro. Algo se rompe dentro de la especie humana y pasamos a ser todos hijos de ira, desde nacimiento, por naturaleza. No por imitación, por naturaleza somos hijos de ira. Desde el pecado de Adán, todo ser humano pasa a ser culpable de pecado. Nace separado de Dios y es hijo de ira por naturaleza. Y desde Génesis 3, el ser humano cae, el pecado nos inunda y nos afecta profundamente. Transforma, de alguna manera, nuestra naturaleza. Insistimos, en ningún momento el ser humano deja de ser valioso para Dios. Eso es siempre. El ser humano siempre es valioso para Dios, pero es que además ahora es hijo de ira por naturaleza. Esa imagen y semejanza de Dios que nos fue dada como seres humanos queda dañada de alguna manera, queda desfigurada, queda, diluida, ¿no? Pero queda. Seguimos siendo valiosos para Dios. Dios crea al ser humano con un propósito y una intención, pero el pecado desvirtúa ese diseño y lo estropea. De ahí que desde entonces todos somos hijos de ira, todos merecemos el castigo y la condenación de Dios. Y el problema de la separación de Dios es entonces un problema radical. ¿De dónde viene la palabra radical? ¿A qué hace referencia? Quizá entendemos que radical es como extremista, ¿no? O algo así, pero radical tiene que ver con la raíz, con el fondo, con el origen del problema. Nuestra separación de Dios es un problema que está en nuestro origen, en el fondo de nuestro corazón o como queramos entenderlos. Es un problema radical. Es tan radical que Pablo, imaginaos, no la describe como un rasguño, ¿no? No dice Pablo que el ser humano está herido o que todos nosotros somos enfermos, ¿verdad? Podríamos pensar que el pecado en nuestra vida es como una enfermedad, pero lo que Pablo lo describe es como muerte. Estamos muertos en delitos y pecados. Claro, estamos muertos, pero seguimos viviendo, ¿no? Si estás aquí es que estás vivo, de momento. Alguno no lo parece, pero estamos todos vivos, ¿verdad? Entonces, y gracias a Dios, estamos vivos, doblemente vivos. Pero si vamos por el mundo, vemos la gente se mueve, la gente actúa, la gente habla, la gente piensa. Pero la Biblia dice que están muertos en delitos y pecados. Bueno, ¿a qué muerte se refiere entonces? A una muerte espiritual, a una muerte más profunda, no una muerte física, ¿no? Sino que es una muerte de algo interior. Así entonces es la condición del ser humano, una condición que heredamos generación tras generación, una condición que nos lleva hacia el infierno, hacia la ira de Dios, hacia el justo castigo de nuestros pecados. Este es el estado del ser humano, por naturaleza. Hemos visto entonces, ¿verdad?, que la separación de Dios es un problema espiritual,
es un problema universal y también es un problema radical. Quizá aquí alguno podría decir, bueno, estamos exagerando un poco, ¿no? No hay para tanto. El problema del ser humano no es tan grave, porque, a ver, sí que vemos, ¿no?, la tendencia de este mundo hacia el mal, pero también vemos que el ser humano hace cosas buenas, ¿verdad? Aquellos que no creen incluso hacen cosas mejores que nosotros, los creyentes. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que alguien tan caído, tan profundamente malo según la Escritura, pueda dar su vida por salvar a alguien, o donar riñones, o hacer tantas cosas buenas? ¿Cómo es posible? Bueno, seguimos pensando que hemos sido creados todos a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Entonces, en cada ser humano todavía hay esa capacidad, más o menos, de hacer cosas buenas, de hacer cosas malas. Pero lo que nos está enseñando este pasaje es que el ser humano está profundamente corrupto. Hay algo dentro que puede hacer cosas buenas, sí, pero en la raíz es mala. La raíz necesita una solución. Y no hace falta pensar mucho para darse cuenta de esto, ¿verdad? Creo que hoy hace un año que empezó la guerra Rusia y Ucrania. La OMS calcula que cada año se practican unos 73 millones de abortos. Día tras día escuchamos de hombres que matan a sus mujeres, de padres que maltratan a sus hijos, de políticos que roban, de ladrones que roban en casas. Día a día nos encontramos con esta realidad, ¿verdad? Es innegable de que hay algo en el ser humano que no está bien, que no funciona como debería. Es innegable que por naturaleza estamos muertos en delitos y pecados. Quizá otro podría decir, bueno, ¿es necesario ser tan negativo o centrarse tanto en una cuestión tan triste y oscura como esta? Vamos a hablar de las cosas buenas del Evangelio, ¿no? Vamos a hablarlas. Pero, como hemos dicho, para apreciar lo bueno del Evangelio tenemos que entender lo malo de nuestra condición. Y podríamos estar hablando semanas, meses, años sobre la caída del hombre y sobre su condición, pero tranquilos que no lo vamos a hacer. Aún así, vale la pena que por un día nos detengamos a reflexionar sobre la condición del ser humano y sobre su separación de Dios. Y no lo hacemos con el objetivo de entristecernos o condenar a nadie, sino al contrario. Vale la pena que pensemos en esta realidad, que meditemos en lo profunda y tremenda que es nuestra maldad y nuestra caída, para que nos podamos dar cuenta de lo grande y maravillosa que es la salvación que Dios nos da. Un comentarista lo explica de esta manera: cuanto más entienda el hombre la verdadera dimensión de su profunda condición perdida, más apreciará, por la gracia de Dios, su maravillosa liberación. Cuando nos damos cuenta de lo terribles que somos, de la gran maldad que nos afecta, cuando entendemos que nuestro pecado no es algo ligero, una tontería sin importancia, sino que es algo tremendamente serio y penoso, solo entonces podemos entender o empezar a entender cuán perfecto y cuán tremendo es el amor de Dios por nosotros. Bueno, ¿cuál es entonces la solución a nuestra separación con Dios? ¿Cuál es la solución a este problema? ¿Acaso la solución, como escribía nuestra alcaldesa, es encontrar ese balance entre luz y oscuridad? ¿Acaso la solución es dar rienda suelta a nuestras pasiones de vez en cuando para que no se queden encapsuladas? ¿Es la solución quizá compensar lo malo que hacemos con buenas obras para que, no sé, se equilibre todo un poco? Esto es lo que piensan millones y millones de personas, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que coincidimos con nuestra alcaldesa en una cuestión, porque ella dice que hay algo innato en el ser humano
que le empuja, ¿no?, hacia el desorden y hacia el caos. Y ahí estamos de acuerdo. Quizá no en la definición, pero nosotros, ¿qué le llamamos a esa cosa? El pecado, ¿verdad? El pecado nos lleva a separarnos de Dios. Ahora, donde no estamos de acuerdo con nuestra alcaldesa es en la solución, ¿verdad? ¿Cuál es la solución a nuestro pecado? Bueno, si nuestro mal es tan profundo y tan radical, la solución que necesitamos también es profunda y radical. No nos basta con una cura superficial, no nos basta con una vacuna y un poco más. Lo que necesitamos es casi un trasplante de corazón, ¿verdad? Los profetas, ¿cómo lo describían? Quitaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Lo que necesitamos es una transformación profunda, ¿verdad? No ponernos un poco de maquillaje y parecer guapos y ya está. Si nuestra condición como ser humano es tan tremenda, tan penosa, la salvación y la solución tiene que ser algo tremendo y maravilloso, ¿no? Y hacia allí es donde nos lleva el texto en Efesios capítulo 2. Después de describir nuestra condición lamentable, nuestra muerte espiritual, el versículo 4 cambia de tono y empieza diciendo, pero Dios. Estábamos fatal, pero Dios. Ahora, la semana que viene nos explicarán mejor este pero Dios, así que tienes que venir, no te puedes quedar aquí. Pero obviamente no vamos a acabar este mensaje sin recordar algo sobre ese pero Dios. Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él seremos salvos de la ira. Jesús fue el rescate que Dios envió para darnos vida, para resucitarnos espiritualmente y unirnos eternamente con Él y resucitarnos corporalmente cuando llegue el momento. La muerte de Jesús en la cruz consumió la ira que iba destinada hacia nosotros y nos liberó de nuestra condena. De forma que ya no somos hijos de ira, sino que ya somos hijos de Dios. ¿Y dónde estás tú esta mañana? ¿Sigues siendo hijo de ira? ¿Sigues muerto en tus delitos y pecados? ¿O has recibido la vida que solo Jesús te puede dar? Acabamos volviendo una vez más a la grandeza de nuestra salvación y a lo tremendo y grande que es el amor de Dios por nosotros. Tenemos aquí esta mesa, ¿verdad? ¿Cómo la veis? ¿Es bonita? Es bonita, ¿verdad? Yo nunca la había visto sin el mantel. Y cuando la descubrí dije, ¡oye! Es muy bonita. ¿Cuántos años tiene esta mesa? ¿Alguien lo sabe? No, nadie sabe, ¿verdad? ¿Alguien sabe quién la hizo? Bueno, lo podríamos descubrir, ¿no? Pero ya lo preguntaremos algún día. Bueno, como podéis ver, es una mesa muy bonita, una mesa fuerte y robusta, y supongo que de lejos se ve muy bien. Ahora, si os acercáis un poco, no lo hagáis ahora, pero si queréis venir después, y os fijáis, veréis que la mesa ya está un poco rayada, tiene rayados por aquí le falta pues placa, no sé, se ha ido saltando, el tiempo la ha ido estropeando un poquito. Y no sé, si miráramos quizá en el interior de la mesa, las uniones y todo eso, pues quizá no está tan fuerte como estaba cuando la hicieron, ¿no? Quizá esta mesa ya no es tan bonita como cuando se creó o se hizo, ¿verdad? Ya no brilla tanto.
Ahora, quizá para nosotros esta mesa ya está bien, ¿verdad? Yo creo. Sí, ¿no? Tampoco es que seamos aquí los reyes ni los gobernadores de ningún lugar. Pero imaginaos que os invitan, no sé, al Palacio de la Zarzuela y os ponen a comer y os ponen en una mesa pues, que está rayada, que le falta, está desconchada. Y de esto aquí no pega, ¿no? En el Palacio del Rey esto no tiene sentido. No, esta mesa no es digna de estar en el sitio en el que está, podríamos pensar. Habría algo que no encajaría, ¿no? Bueno, podemos pensar ahora en esta mesa como una representación de la especie humana, de la raza humana. Fuimos creados de una forma perfecta, fuimos creados por Dios buenos, pero algo pasó. El pecado nos ha corrompido, el pecado nos ha estropeado, de tal forma que aunque todavía conservamos nuestro valor, todavía somos valiosos para Dios, lo cierto es que no damos la talla para estar en su presencia, ¿verdad? Y de hecho esta mesa no es un buen ejemplo del todo porque está bastante bien la mesa, ¿verdad? Aguanta, es fuerte. Esta se nota que no es de IKEA. No sé cuántos años tiene, pero si comparas una de IKEA con uno de estos, pues a los años no tendrás. Para ser una fiel representación de la condición del ser humano, pues quizá tendría que tener carcoma, tendría que estar podrida, tendría que ser ya inútil como mesa. Pero bueno, es la que tenemos y nos sirve para la ilustración, ¿verdad? Eso es la raza humana delante de Dios. Él nos creó, nos hizo buenos, nos hizo agradables y nosotros el pecado nos ha estropeado y estamos podridos delante de Dios, o como Pablo dice, estamos muertos en delitos y pecados. Sin embargo, lo bonito de esta historia es que a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestra condición tan penosa y lamentable, Dios se ha acercado a nosotros, ¿verdad? En primer lugar, Dios se ha acercado a nosotros a través de su palabra, ¿verdad? Aquí tenemos esta mesa con la palabra del Señor. Él se ha dado a conocer a nosotros. Él ha manifestado que quiere tener unidad con nosotros, a pesar de nuestro pecado. Pero claro, como es un Dios justo, Él no podía ignorar nuestro pecado, sino que alguien tenía que hacerse cargo de Él. ¿Y cómo lo hizo? Pues a través de lo que ahora recordaremos en la mesa, ¿verdad? Dios se acercó todavía más a nosotros a través de su Hijo Jesús, a quien envió a esta tierra para hacerse como uno de nosotros, ¿verdad? El pan representa el cuerpo de Cristo partido por nosotros, pero nos recuerda que Jesús se hizo hombre, Jesús se hizo como nosotros, para estar con nosotros, para entendernos, para empatizar. Y Él pasó por nuestras penurias, por nuestras debilidades, por nuestras tentaciones, pero sin pecado. Jesús se acercó a nosotros, pero es que además, estando en ese estado encarnado, Jesús se entregó a la muerte por nosotros, a una muerte cruel y injusta. Jesús derrama su sangre, la sangre que nos recuerda este vino. Jesús muere por los que estaban muertos en delitos y pecados para que fuéramos libres de nuestra condena. Pero Jesús no quedó muerto, ¿verdad? Jesús resucitó y volvió a la vida para que nosotros también podamos tener vida eterna y unidad con Él. Lo bonito de reflexionar en nuestra condición caída es que nos permite apreciar lo grande que es el amor de Dios hacia nosotros. Un Dios que no nos ha abandonado a nuestra condición, sino que a pesar de que éramos así, éramos ya estropeados, Él se acercó a nosotros. Y lo que leeremos la semana que viene y nos explicarán es lo que vemos ya en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Pues vamos a orar ahora, dando las gracias al Señor.
por su gran salvación. Vamos a dar las gracias por lo que Él nos ha amado y porque Él se ha acercado a nosotros a pesar de cómo éramos.